Muy buenas tardes. ¿Me logran escuchar? Hola Fabricio, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué bien, Fabricio, qué bien. Feliz Navidad a todos, atrasados, pero feliz Navidad, aunque le decía feliz Navidad anticipado, ahora, atrasado. ¿Qué tal, Maricielo? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Novedades. Mm, Estamos a puertas de cerrar el año 2021 e iniciar el año 2022. O sea, en realidad estamos a puerta de que la Tierra termine de dar la vuelta al Sol, pero tampoco seamos matamomentos ni pinchaglobos y dejemos que la gente crea que algo mágico va a suceder, ¿no? Tipo las películas, hola Aranza, hola Angie, hola Joana, tipo las películas de Disney, tipo las películas que ahora veo yo por mi hijita. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Les recomiendo una de Disney, ¿ya? Encanto, Encanto creo que se llama. Encanto, Encantada, no me acuerdo cómo se llama. Muy bonita. Es una casa poseída, muy bonita, en Colombia. Es de Disney, está bonita. Ayer la vi. ¿Cómo están, chicos? Hoy día tenemos clase a esta hora porque en realidad, bueno, nuestro horario es en el siguiente bloque, pero ha habido un pequeño cambio por causas de fuerza mayor, nada más. Tal vez volvamos. Fabricio me dice, no la vi, no veo mucho de Disney. Yo tampoco, Fabricio, si soy sincero, yo tampoco. No soy mucho de ver, pero como ya mi hijita tiene 5 años y medio y ya le agarra el gusto a muchas películas. Ahora estoy que veo, pues, Frozen, me he visto la uno, la 2 y todos los spin-off de Frozen. Y varias películas ahí, vida de mascota y esas cosas. Muy interesantes, ¿ah? Entretenidas, me relaja, me relaja. Ahora estoy viendo que ya le está agarrando el gusto a los dibujos de Spider-Man, así que vamos por buen camino. Spider-Man, luego viene DC, luego viene animes. Y ya vamos bien, vamos bien. Calculo que ya para los 8 años, 9 ya podremos estar viendo Ataque de Titanes y Death Note. Todavía no, todavía está chiquito, todavía ve a los duendes de Frozen y se asusta. Bueno, chicos, dejando de lado todo este comentario sin sentido, pero que me gusta hablar. Vamos a comenzar con el tema de hoy, que es Primera Guerra Mundial. El tema que nos toca hoy día es Primera Guerra Mundial. ¿Cuál es el objetivo del tema? ¿Cuál es la idea del tema? ¿Por qué vemos este tema? ¿Ya? Esta es la introducción ya. Contrariamente a lo que uno cree, el estudiar la Primera y luego, obviamente, la Segunda Guerra Mundial, todavía no comparto PPT, cálmense, no tiene que ver con que uno pues vaya contabilizando muertos, ni uno se aprenda pues la cantidad de tanques, ni aviones, ni cuántas balas se dispararon, ni nada de esas cosas. ¿Ah? Por ahí no va el objetivo del tema del día de hoy. El objetivo del tema del día de hoy, la Primera Guerra Mundial, tiene que ver con por qué se da esta guerra, cuál es la causa de la guerra, cómo esta guerra la podemos engarzar, asociar, unir a los temas anteriores. ¿Está bien? ¿Por qué el mundo va a enfrentar una guerra tan letal como esta? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué aconteció? ¿Mm? Y vamos a, obviamente, pues, a hablar de las causas, hablar de los países que participaron, por qué participaron esos países, qué es lo que buscaban esos países al momento de iniciar la guerra, ¿ya? ¿Qué es lo que pretendían obtener esos países? Vamos a hablar un poco del antecedente de la guerra, cuál era la situación que el mundo vivía antes de esa guerra, ¿ya? Y luego las consecuencias de esta guerra. ¿Qué pasó luego? ¿Mm? Eso es lo que vamos a hablar. Voy a también a presentarte en esta clase algunos conceptos que debemos manejar para que el tema sea entendible, y no solamente entendible el tema de Primera Guerra Mundial, sino que si manejas estos conceptos, entenderás lo que viene luego, cuando hablemos de los nazis, de la Segunda Guerra Mundial, y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Voy a mostrarte también, porque la historia
¿ya? La historia no es solamente documentos, libros, hojas, grandes libros o archivos voluminosos, ¿no? Que huelen a moho. No solamente eso es la historia, no solamente es una fuente histórica, ¿ya? No es necesario que un historiador tenga que estar metido en los libros únicamente para poder eh, sacar conclusiones o poder entender la historia. No es necesario. También existen otras fuentes. Ustedes lo habrán visto en cursos cuando están en el colegio, ¿no? Dicen, ¿cuáles son las fuentes de la historia? Ah, la fuente de la historia son las fuentes orales, las fuentes escritas, las fuentes monumentales. Entonces el ser humano, y en este caso el europeo, ha vivido guerras como la primera y la segunda, que los ha golpeado tanto que este golpe, estas consecuencias de la guerra, la podemos ver reflejadas, las podemos ver plasmadas en una serie de manifestaciones culturales que los seres humanos desarrollamos. Es decir, no solo puedo encontrar los efectos de una guerra en un libro, sino que en canciones populares, en poemas, en costumbres que se van adquiriendo a raíz de la guerra. Eso, júralo, júralo, que esta pandemia, que no es una guerra, esta pandemia va a modificar en las siguientes generaciones algunas conductas o hábitos. Los va a modificar. Es muy probable que del 100% de personas que terminando esta pandemia, del 100% de personas, niños que han visto esta pandemia entre los 6, 7, 8, 10, 11 años o un poquito más, te apuesto que sus costumbres van a cambiar en relación a las costumbres que teníamos nosotros a la edad de ellos, porque nos impacta. Es muy probable que ya no sea menos común el compartir vasos, que antes era normal, que te comprabas una gaseosa y un solo vaso y jugábamos con el vaso. Y todavía nos molestábamos si alguien se ponía exquisito, entre comillas, si quería otro vaso. O las personas adultas que tomaban cerveza y ponían una caja de cerveza, que tapaba una cerveza y un solo vaso. Y ese vaso, olvídate, pasaba por 15 personas y esa baba pasaba por todos lados. Te apuesto que eso tal vez vuelva, pero sea menos común que antes, porque ya hay un impacto. ¿Mm? Ahora imagínate el impacto que generaron guerras. Y no necesariamente dichas consecuencias las podemos hallar únicamente en un texto, en un libro. Se van a poder hallar en poemas, canciones, costumbres. Y el historiador analiza todo, porque todo aquello que el humano desarrolla, todo aquello que el humano presenta es objeto de estudio. Todo, no solamente un libro, todo. A veces hasta una canción o hasta un dicho nos habla más que un documento, porque a veces la canción y el dicho sale así, de lo profundo, de la cólera, del sentimiento y de la emoción de la persona. En cambio, el libro, como que tú lo piensas, tú te cuidas, tú estás pensando qué escribir, qué decir, te tomas tu tiempo, ¿no? Entonces el otro es mucho más sincero, mucho más espontáneo. Todo eso estudia el historiador. Así que vamos a iniciar con esto de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? A ver. La Primera Guerra Mundial. También se le conoce a esta como la Gran Guerra. ¿Por qué? Porque no había existido otra de la magnitud de esta anteriormente. No había existido, ¿ya? No se había dado anteriormente un enfrentamiento de esta magnitud. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la Europa, este es el mapa de Europa antes de la Primera Guerra Mundial. Te doy un par de segundos, unos 10 segundos para que veas cómo era el mapa y veas cómo es distinto ahora. ¿Ya? Mira el mapa.
Muy bien. Una diferencia es que, y notoria, es que Rusia, el imperio ruso, todavía no es la Unión Soviética. El imperio ruso hacía frontera con Alemania. Hoy no es así. Y después de la guerra tampoco. Entonces es una gran diferencia. Otra gran diferencia, ¿ya? Mira el tamaño del imperio austrohúngaro. Es enorme. Luego este imperio va a terminar repartido. Este país, el imperio de Austria-Hungría, va a ser el país que mayor perjuicio geográfico tuvo. Peor que Alemania. Y eso que Alemania fue la gran derrotada. Pero Austria-Hungría fue el país que peor perjuicio geográfico tuvo. Lo partieron. De acá nace parte de Polonia, nace Checoslovaquia, nace Hungría, un pedazo le dan a Rumanía, de todo le hacen a este pobre país, ¿no? Bueno, ahí lo tienen. Acá tenemos a Gran Bretaña. Gran Bretaña se le llama esta isla, por si acaso. Toda esta isla se llama Gran Bretaña. Toda esta isla. Es el nombre de la isla. De la parte central hacia abajo, o sea, toda esta parte sur, es Inglaterra. La parte norte es Escocia. William Wallace, los que andan con su como falda, ahí está. En el centro, por acá, está el país de Gales. Gales. Y esta otra isla es Irlanda, que la partimos por la mitad y está Irlanda del Norte e Irlanda del Sur. Entonces ya sabes, Gran Bretaña tiene tres países, Escocia, Inglaterra y Gales. Los tres países que están en la isla de Gran Bretaña. En la isla de Gran Bretaña. Cada país tiene su bandera distinta, por si acaso. Los ingleses tienen su bandera blanca con su cruz roja. Los escoceses tienen su bandera azul con su X blanca. Y los irlandeses tienen una bandera blanca con una X roja. Cuando se juntan las tres banderas es la que tiene la bandera del Reino Unido. Esa bandera del Reino Unido. Profe Gales, no, lo que pasa es que estas banderas pueden jugar, pues X blanca, cruz roja, X roja, pero la de Gales es un dragón amarillo, entonces como que te descuadra la bandera, por eso que la chotearon. Mira, ahí está Portugal, está España, acá está Francia, Bélgica. Holanda es por lo general se le pone Holanda, pero en realidad se llama Luxemburgo, se llama Países Bajos, por si acaso. Holanda dejó de existir como país autónomo desde el siglo XIX. Se llama Países Bajos. Holanda es una región dentro de los Países Bajos. En realidad el nombre es Países Bajos y es más grande. Esto es Luxemburgo, solo que es tan chiquito el país que ni entra acá su nombre. Suiza, Italia, Austria-Hungría, Serbia, donde vamos a hablar un poquito de ellos, ¿no? Acá está Dinamarca. No confundir Suiza con Suecia. Suiza con Suecia, acá están los vikingos. Noruega. Y acá está todo el imperio ruso. ¿Está bien? Este es el imperio ruso. Ahora, en el siglo XIX se había dado una guerra que hoy se está volviendo a dar. Tal vez la has escuchado. Si te gusta navegar por internet, te gusta encontrar algunas cositas, habrás escuchado que aquí, hoy, porque recuerda que si la historia no te ayuda a entender el presente, no sirve. La historia sirve para entender el presente. El objetivo de la historia es entender el presente. Y para ello, estudiamos el pasado. El objetivo de la historia es el presente. Tú has escuchado que este país todavía existe. Más chiquito, pero existe. Y que el rey, estoy hablando yo, pero bueno, parece rey. El presidente de este país se llama Vladimir Putin. ¿Has escuchado eso? Vladimir Putin. Muy bien, Vladimir Putin. Y que Vladimir Putin, en la actualidad, tiene un montón de conflictos, pero uno de los conflictos que está ahí latente, que probablemente se inicie nuevamente, es Crimea, con Ucrania. Y es que Rusia quiere controlar toda esta zona, que antes controlaba y que luego perdió. Y esta zona, en este caso, Ucrania, ¿ya? Ucrania quiere pasar a algo que se llama la OTAN. Y los rusos no quieren. Y es que esta zona ha sido motivo de conflicto durante años, décadas, siglos, entre los asiáticos, los rusos son asiáticos, y los europeos. Y es que te permite el control de este mar, que es una ruta comercial.
¿Ya? Profe, ¿por qué me habla de eso? Porque antes de la Primera Guerra Mundial, la última gran guerra que habían tenido los europeos había sido la Guerra de Crimea. Y Crimea es esta península, en Ucrania, donde los rusos querían tener salida a través del Mar Negro al mar Mediterráneo y los ingleses y franceses no querían que tuviera salida. Y estalla una guerra que se llama la Guerra de Crimea por esta región, entre Inglaterra y Rusia. Esa guerra de Crimea, que se dio entre los años 1853 a 1856, esa es la guerra de Crimea entre 1853 y 1856, fue la última gran guerra que los europeos tuvieron en el siglo XIX. Duró 3 años y tuvo la cantidad enorme de muertos, de más de 2 millones de muertos. Algo que no se había visto nunca antes. Nunca se había visto antes. Esta guerra fue tan chocante, la guerra de Crimea de 1853 a 56, fue tan chocante que hasta el día de hoy, en la cultura popular europea, se sigue recordando una batalla de esa guerra entre los rusos y los ingleses y franceses. Esa batalla se llamó la batalla de Balaclava, una batalla famosísima que a nosotros no nos piden en el Perú aprender. Pero es una batalla que ha dado orígenes a poemas y canciones y que en Europa sí se conoce. Todos los, oye, batalla de Balaclava. Ah, claro, ya está pues. Los ingleses lo ven como un acto heroico de su caballería. La famosa matanza, la matanza de la caballería en Balaclava. La batalla de Balaclava. Y un poema que se llama En el Valle de la Muerte. Cabalgaron los 600. Y hay una famosísima canción sobre esta batalla, que forma parte de la guerra más grande que Europa vivió en el siglo XIX. Una guerra entre Inglaterra y Francia contra Rusia por el control de la península de Crimea que le permitía a los rusos tener acceso al mar Mediterráneo. Y que hoy, estamos hablando de más de 150 años después, se está recrudeciendo nuevamente. Y esta vez entre Vladimir Putin, presidente ruso, y Estados Unidos, con Biden. Estados Unidos dice que va a apoyar a los ucranianos, ¿no? Y la OTAN está ahí, que mira, sabe, no sabe, ¿no? La organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿está ahí o no está ahí? No sabemos, no sabemos. Entonces, como les decía a ustedes, hay eventos históricos que golpean tanto a las sociedades que dichas sociedades lo reflejan a través de poemas, dichos y canciones. Una famosa canción en el Perú sobre un evento histórico que nos golpeó demasiado, que fue el final del gobierno de Alan García, el terrorismo de la época de Alan y el autoritarismo de Fujimori, fue las famosas Las Torres, de los no sé quién, no sé cuántos. Y en esa canción se sintetiza a modo de chacota, pero con una crítica, todo lo que era el Perú de finales de los 80 e inicio de los 90. Y los europeos también tienen canciones, y muchas canciones que nosotros contamos o escuchamos tienen que ver con eventos históricos. Entonces, déjame ponerte una parte de una canción que tiene que ver con un evento histórico. Ujú. Villavicencio Ríos dice, ¿dónde está? ¿Lo borró? ¿Dónde está? Ah, se eliminó. En esa época sí, pero lo que pasa es que lo que pasa, Christopher, lo que pasa, Christopher, es que los europeos no quieren que Rusia ingrese a Europa. Lo que sucede es que Rusia es asiática. Rusia es asiática. Más asiática que europea. Si uno ve el mapa ruso, tanto de Rusia antes de la Primera Guerra Mundial, de la Unión Soviética y la Rusia actual, solo un cachito es Europa, de Rusia. Solo un pedacito es Europa. El resto es Asia. Eso quiere decir que la Copa del Mundo, la Copa Mundial de Fútbol, va a darse 2 veces en el mismo continente, Asia, porque Qatar está en Asia. Entonces, permíteme un ratito ponerte una canción que probablemente muchos la han escuchado, y que tiene que ver con un evento histórico anterior a la Primera Guerra Mundial que los europeos le golpeó tanto. Lo golpeó tanto
lo golpeó tanto, que esta canción fue escrita 120 años después de la guerra. O sea, imagínate, un grupo musical escribió una canción de un evento que pasó 120 años antes y que se volvió famosísimo. Déjame buscarlo y lo pongo. ¿Ya? Porque recuerda que la historia no solamente es darte datos, fecha, datos, fecha, datos, fecha, sino que ver cómo en la actualidad, en la actualidad, todavía sigue presente. ¿Ya? Vamos entonces a ponerte esto. Si digamos, ahí vamos, como para despertarnos en esta tardecita. Esta es la bandera que le digo del Reino Unido. Tiene la bandera de Inglaterra, que es la cruz blanca, la bandera irlandesa, que es la cruz roja, la X roja, perdón, y la bandera escocesa, que es el fondo azul con la cruz blanca o la X blanca.
Una batalla de la guerra de Crimea, ¿no? La batalla de Balaclava. Resumen, los ingleses derrotan a los rusos en una batalla, un general ruso, un general inglés, da la orden a un oficial que baje al campo de batalla, que le comunique a la infantería ligera inglesa que aproveche la retirada rusa para entrar en el campo de batalla, donde ya no habían soldados, solo armas y muertos, que recupere las piezas de artillería que los rusos en su ida estaban dejando, cañones, arcabuces, y que los traigan. O sea, andadiles a la caballería ligera, 6.000 hombres a caballo, que entren al campo de batalla que está vacío, que recuperen las armas que están abandonando los rusos y nuestras armas y que las traigan. El oficial, estresado, quién sabe qué tenía, va, recibe la orden, va al campo de batalla donde está la caballería ligera y les dice, el general pide que sigas a los rusos, que los ataques y que les quites sus armas. O sea, en lugar de decirle, anda al campo de batalla donde no hay peligro y tráete las armas, el oficial le ordenó a la caballería ligera que vaya a atacar a los rusos, a todo el ejército, que eran varios cientos, varios miles de soldados. Entonces la caballería ligera le dice, pero es un suicidio, me estás pidiendo que a mí y 6.000 hombres vayamos a atacar a un ejército. Eso ha pedido el general. Y fue el suicidio más heroico que los ingleses han tenido. Entonces los 6.000 jinetes, en lugar de ir al campo de batalla y traer las piezas de artillería, se fueron contra el ejército ruso. Y es por eso que la canción te narra eso, ¿no? Que este soldado inglés, antes de morir, te está cantando, te está contando pues cómo ellos se enfrentan a los rusos. La batalla de Balaclava, la última gran batalla de una caballería. Hasta hay un poema, en el Valle de los Muertes, cabalgaron los 600 cañones al flanco derecho, muchas cosas más, ¿no? Entonces, cómo un hecho histórico golpea para que este grupo, Iron Maiden, que es también el nombre de una máquina de tortura, la Dama de Hierro, una tortura que se hacía en la Edad Media, donde metían a un hombre en una especie de sarcófago con púas, ¿ya? Cante esta canción, que se ha vuelto su himno, ¿no? The Trooper. Él tiene otra, que no la voy a poner porque no tiene nada que ver con el tema, pero él tiene otra que se llama Run to the Hill, Corran a las colinas, perdóname mi pésimo inglés, que trata sobre la invasión europea a Norteamérica. Muy buena, búsquenla si pueden, ¿ah? De Run to the Hill, sobre los indígenas. Acá Paloma me dice, guau, ¿cuánta gente? Sí, eso era antes del COVID, Paloma, antes del COVID, ¿no? Y para aquellos que no, aquellos que son fanáticos de Bad Bunny, dice, profe, ¿qué acabo de escuchar? Ah, eso se llama música. No sé si la había escuchado antes. Sigamos con la guerra. Entonces, esa guerra había sido la última grande de los europeos hasta que viene esta. La Gran Guerra, así se le llamó. 4 años de guerra, más de 15 millones de muertos. Nunca en la historia de la humanidad se había dado esto. Nunca. A partir de ahora los muertos se cuentan por millones. Olvídate. Temo no equivocarme, pero todas las guerras del siglo XX, solo del siglo XX, todas las guerras del siglo XX, desde la Primera Guerra Mundial hasta la caída de la Unión Soviética en 1991, todos los muertos en guerra sobrepasan largamente a todos los muertos en guerra desde el inicio de la civilización. O sea, la capacidad de destrucción que va a tener el humano va a ser impresionante. Impresionante. ¿Y eso a qué se debe? La revolución industrial. Se debe a la revolución industrial. Tema de la semana pasada. La revolución industrial no solamente significó el ingreso de máquinas en el proceso de producción y que ahora con las máquinas producimos más en menor tiempo, sino que también
significó la necesidad de los países que están desarrollando esta revolución, los países que tienen esta industria, estas máquinas, significó la necesidad para estos países de ubicar dónde colocar sus productos, quién se los compraba, o sea, un mercado. Pero no siempre este mercado lo buscaron de manera pacífica, sino que muchas veces lo hicieron de manera violenta, invadiendo territorios como territorios africanos o asiáticos, para que los habitantes de estos lugares, de África y Asia, fueran obligados a comprar los productos que la industria inglesa o francesa, por citar dos reinos, estaban produciendo. Mientras que a países como Perú se les ofrecía los productos y se nos hacía comprarlos a través de, ¿ya? ¿Ya? Se nos hacía comprarlos a través de, no sé, pues de acuerdos con los gobiernos. En otros lugares como África y Asia, en algunos lugares de África y de Asia, se les obligaba directamente, porque los países conquistaban zonas. Entonces, comienza un expansionismo enorme, enorme. Lo que hicieron con África en la reunión de Berlín, que la dividieron como les dio la gana, ahora vamos a ver, fue impresionante, realmente impresionante. La matanza que van a tener contra los pueblos africanos por parte de países como Inglaterra, Francia, Bélgica, Bélgica. Realmente muchos hablamos de un gran genocida como Hitler, pero Leopoldo de Bélgica, lo que les hizo los pueblos africanos, es una cosa inaudita, es una cosa nunca antes vista. La manera como los castigaba, cómo los mutilaba a mujeres y niños. Él es uno de los grandes genocidas de la historia. Entonces, esta revolución industrial no solamente nos cambió la forma de pensar, como lo presenté en el tema pasado de la semana pasada, sino que además, entre comillas, obligó a las potencias a buscar territorios. Y estas lo hicieron de la peor forma, de la peor forma, de la peor forma. Entonces, esta guerra, como lo voy a explicar dentro de un ratito, más detenidamente, nace, nace esta guerra de la revolución industrial. Si no se hubiera dado la revolución industrial, esta guerra no se hubiera dado. Mucho menos con la cantidad de muertos. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que estábamos construyendo máquinas para producir más, ¿ya? También comenzamos a construir armas de destrucción masiva. ¿Me explico? Me explico. ¿Ya? Vamos a hacer algunas armas. Vamos a hacer algunas armas, ¿ya? Tan que me odian los reggaetoneros. Pero seamos sinceros, pues, el reggaetón está chévere para bailarlo, pero no tiene ninguna letra, pues, ¿no? A ver, acá está. Arcabuz. ¿Qué es un arcabuz? Estas son las armas que se van a utilizar hasta más o menos el arcabuz o el mosquete. Se van a utilizar hasta las guerras napoleónicas, ¿no? El arcabuz, el mosquete, ¿no? En las guerras de independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa. Mira cómo era, insisto, ¿no? En la guerra de independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa. Y estas armas pues tenían un tiro efectivo de 80 metros, o sea, es por eso que tú ves que las personas parecían que se estaban, que están en pelotón de fusilamiento, ¿no? Se ponían a dispararse uno frente al otro, ¿me entiendes? No sé, vamos a poner acá Guerra de Independencia de las 13 colonias, ¿ya?
Acá está. ¿Mm? Una película que yo les recomiendo. Mira, 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 mira cómo se disparaban. Mira. Paraditos, y ahorita qué vas a hacer eso, pero no seas loco, ¿no? Ahorita viene uno con una metralleta y se acabó, ¿eh? Todos ahí arrodilladitos delante del enemigo. Porque sus armas, sus armas no tienen una efectividad mayor a los 80 90 metros. Entonces tú tenías que ir primero con un uniforme bien colorido, para que de lejos te vieran si eras amigo o enemigo. Los ingleses tenían las chaquetas rojas, los red jacket, ¿no? Y los norteamericanos, estos sí se vestían como pudieran, ¿ah? Porque eran milicia, ¿no? Entonces su uniforme azul, porque los ingleses, los franceses era celeste. Esta es la bandera inicial. Cada estrella tiene que ver con una colonia. Por eso que tienen 13 franjas y 13 estrellas. Hoy día tienen 13 franjas y 50 estrellas por los 50 estados, ¿no? Que ya van aumentando con el tiempo. Entonces, así se peleaba en esta época, ¿ya? Ahí se peleaba. Una película, si es que quieren ver ahora Año Nuevo, profe, yo no voy a salir, yo prefiero quedarme en mi casa, ¿no? A una película, esta película sobre independencia de las 13 colonias, yo te recomiendo. Sobre independencia de las 13 colonias, El Patriota. Esa te la recomiendo. Es bonita. ¿Mm? Y ahí vas a ver más o menos cómo peleaban, ¿no? Corrían así, porque mira lo que tienen, pues, esas armas. Pero luego viene este hombre, Samuel Colt, y él inventa esta arma. Y esto revoluciona todo. ¿Por qué? Porque antes tú tenías un arma que disparaba una bala. ¿Está bien? Pero Samuel Colt lo que te inventa es un arma que tiene un tambor en el cual tú puedes colocar más de una bala. Entonces, si tú querías disparar 6 balas antes, debías tener 6 pistolas. Ahora bastaba con una. Entonces tenías 2 armas, tenías 12 balas. Era 2 armas el equivalente a 12 pistolas. ¿Me entiendes? Entonces Samuel Cole te cambia todo y comienza a cambiar las armas, ¿no? Entonces ahí tienes los rifles, ¿ya? Del siglo X. Ya vas cambiando. Este es un rifle de repetición. Tú metes las balas acá, jalas esto y se va cargando solo. Ya no tienes como el otro que está le prendiendo la mecha. Ya no. Estos rifles son distintos. Jalas aquí y se va cargando. Jalas aquí, aquí se saca y acá metías las balas. Jalas y vas cargando. Es un rifle que es totalmente distinto pues a un mosquete. Y las balas también son distintas. Porque antes las balas eran una bolita. Ahora no. Ahora tiene pólvora dentro. Que la cosa va cambiando. Si ya estás entrando a la guerra con este tipo de armas. Estos son los Mauser de la Primera Guerra Mundial. O sea, ya cambió todo, ¿me entiendes? Ya la cosa es distinta. Ya no es como en las guerras de napoleónicas, en la guerra de la Revolución Francesa, en independencia de colonia, lo que te mataba no era la bala, te mataba la infección que te caía luego, o la mala operación, o la mala amputación. Acá sí, mira el tamaño de la bala. Esto sí duele, ¿ah? Porque lo que te mata es esto de acá es pólvora. No todo esto dispara, este es el cartucho, acá está la pólvora, acá está la bala. ¿Mm? Entonces ya la cosa cambia. Entramos con esto. Chicos, en menos de un siglo pasamos de arcabuz a esto. Una ametralladora. Eran más imprecisas también, pero obviamente que ya la cosa cambia. ¿Mm? Ya la cosa cambia. Por eso es que hay tantos muertos, pues. Y como estas armas son mucho más precisas, mucho más letales, y te matan de mucho más lejos, tú ya no vas a ir, pues, así, ¿no?
Estos son los que lo llamamos Red Jacket. Mira cómo van, con su media blanca, ¿no? Su pantalón pitillo, van a pelear, ¿no? Y con el sombrerazo. Profe, ¿no tenían miedo que le den un balazo en la cabeza? No, pues tú apuntabas a la cabeza y está para ver si le dabas pues al pie. Si estas armas solo tenían una eficacia de 80 metros. ¿Me entiendes? O soldado francés. ¿Me entiendes? Ahora pues, ya la cosa cambia. Si te van a meter bala con una ametralladora, como que no vas a ir con un uniforme muy colorido, ¿sí? O sea, muy colorido, con tu sombrerito rojo en la cabeza, te van a meter bala que de donde sea. En cambio, este color de uniforme se camufla mejor con el barro del terreno europeo. Y traes un elemento propio de la Edad Media, que son los cascos de metal y redondos para que la punta de la bala se desvíe, ¿no? Y no necesariamente te mete un balazo en la cabeza, porque como ya te diste cuenta, los rifles de la Primera Guerra Mundial sí tienen mira. Que ya no vas a ir pues con tu uniforme pues verde papagayo, rojito pasión, ¿no? Y azul pitufo afiebrado porque te van a matar. Pues todo cambia. Gente que se echa la boca, ¿no? Todo cambia. Por eso que esta guerra tiene tantos muertos también. ¿Eh? Sí, Jeremy, desde las épocas de la edad moderna y edad contemporánea, Inglaterra. ¿Eh? Desde la época de edad moderna y edad contemporánea, Inglaterra ahí cuidando Jeremy, sus dominios, ¿no? Ahí lo tienes. Counter-Strike. La de Rambo. Ah, no, la de Rambo ya es una ametralladora con cinto, ya ese ya es otra cosa. Ya. Ujú. Pues vamos a seguir. ¿Te das cuenta? Por eso es que esta guerra pues tiene tantos muertos. Porque a la par que estamos viendo el desarrollo tecnológico de pasarle una carreta a un auto, de pasar de una palomita llevando mensaje a un teléfono, estamos pasando pues de un arcabuz, de un mosquete, a una ametralladora, todo en un tiempo de menos de 100 años. Pues eso también aumenta la cantidad de muertos. ¿Mm? Y eso es lo que sucede. Sigamos. Counter-Strike, tiempo, no juego eso. Eso. Pero fue una película sobre la Primera Guerra Mundial. Esta de acá es buena. ¿Eh? Esta que es buena. Es buena. Estuvo compitiendo por el Oscar. 1900, y es una inglesa, es una película inglesa, 1917. Muy buena película. Muy buena película. Véanla. Ahí está Doctor Strange, ahí está. Aquellos que han visto la serie Juego de Tronos, aquí está el rey que se suicida, ¿no? Ahora, si no la terminaste de ver, ya te spoileé la escena, pero bueno, ¿no? Es buena película, ¿eh? Muy, muy interesante, muy interesante, muy interesante. Trata sobre este año que ahorita vamos a ver cuál es la importancia de ese año. ¿Mm? Profe, ¿la guerra cuánto tiempo dura? 4 años. La guerra arranca en julio de 1914, julio de 1914, ¿ya? Y culminó la guerra en noviembre de 1918. La guerra arranca cuando los austriacos invaden a los serbios, el 28 de julio de 1914. Ahí comienza la guerra. ¿Mm? Y culmina en noviembre, ¿ya? En noviembre, cuando los alemanes detienen la guerra. Dice, ¿sabes qué? El 11 de noviembre de 1918 los alemanes dicen, ya no vamos más, ya no podemos más, ya la guerra terminó, nos rendimos. Entonces, en ese momento, el 11 de noviembre,
en la madrugada del 11 de noviembre, en un vagón de tren, los alemanes firman su rendición. Cuando un país se rinde ante otro luego de una guerra, esa rendición se le conoce como armisticio, que significa alto al fuego. O sea, ya una de las partes aceptó su derrota. El armisticio es aquello que precede a un tratado de paz. En un tratado de paz, los países ganadores le imponen sanciones y medidas al país vencido. En este caso, en 1918, el 11 de noviembre de 1918, Alemania se rindió y firmó el armisticio de Compiègne. ¿Por qué se llama así? Porque fue en ese lugar donde lo firma, una región francesa fronteriza con los alemanes. Pero recién en junio de 1919, Alemania firma el famosísimo Tratado de Versalles, que es todas las medidas, imposiciones, obligaciones, castigos que los países ganadores le imponen al país derrotado. ¿Estamos de acuerdo? No te vayas a preocupar si es que tienes algún libro, tienes algún texto de tus hermanos mayores, de tus padres. No te vayas a preocupar si es que tienes alguna página de internet que te diga pues que la guerra dura de 1914 al 19. ¿No? Y tú quieres ser específico. Tú dices, profe, séame claro, específico. ¿Cuándo es? Ah, es del 14 al 18. ¿Por qué? Porque para todos los estudiosos de la guerra te dicen, una guerra termina cuando termina el enfrentamiento. O sea, la guerra termina cuando termina el enfrentamiento. ¿Cuándo termina el enfrentamiento? En el 18. Entonces la guerra terminó, pues. Aparte, chicos y señoritas, que en el año 2014, hace 6 años atrás, ya, en el año 2014, ya, más, 8 años atrás, se recordó el inicio de la Primera Guerra Mundial. Y debido a tal evento es que se realizaron una serie de actividades, conferencias, coloquios, simposios, libros, documentales, etcétera, ¿ya? Y estos documentales, estos libros trajeron nuevas informaciones. Los historiadores de la época se sentaron y comenzaron a discutir, a debatir. Y una de las cosas que debatieron es, oye, pues pongámosle una fecha final, pues. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? Uno se manda con 14, uno se manda con 18, el otro se manda con 19, y ya, pues acordemos. ¿Cuándo termina la guerra? Entonces decidieron que la guerra duró 4 años, del 14 al 18. Mientras que en 1919, donde no hay guerra, no hay guerra, no hay guerra, se va a recordar como el año donde se firma el Tratado de Paz, el famoso Tratado de Versalles. Así es la cosa. Así que ya sabes, la guerra duró 4 años. Y el año 19, 1919, no es un año de guerra, es un año famoso porque los países vencedores obligan a Alemania, y esa es la palabra, obligan a Alemania a firmar un tratado que es sumamente perjudicial para los alemanes. Sumamente perjudicial para los alemanes. ¿Está bien? ¿Por qué se llama la Gran Guerra? Bueno, ya lo dije, ¿no? Nunca antes se ha visto una guerra de esta magnitud. El antecedente. ¿Qué significa antecedente, profesor? Ah, ¿cuál es el hecho o periodo anterior a esta guerra? Y en este caso fue la paz armada. La paz armada fue un periodo que va, en la historia europea, que va de 1871 hasta 1914. Se llama así paz armada, ¿por qué? Porque las potencias europeas dejaron de pelear entre ellas. ¿Mm? Me explico. Hacía cerca de 100 años, antes de 1914, que las potencias europeas no dejaban de pelear entre ellas. La guerra de independencia de las 13 colonias, antes de eso la guerra de los 7 años, ¿no? La Revolución Francesa,
la guerra napoleónica, luego vienen pues la revolución del 30, la revolución del 48, no te preocupes que eso lo veremos en el intermedio. ¿Mm? La guerra de Crimea, que es la que te acabo de hablar, que es la del 50 al 53, luego vienen las guerras de unificaciones nacionales y recién en el 70 dejan de pelear entre ellas, hacen una especie de pacto no acordado, no firmado, dijeron, ¿sabes qué? Dejemos de pelear. Y entre 1971, 1800, perdón, 1871 y 1914, las potencias dejan de pelear. Por eso se llama de paz, se llama la paz, la paz. Y no solamente eso, sino que entre 1871 y 1914, los inventos de la segunda revolución industrial como la radio, el cine, el avión, el submarino, el auto, comienzan a aparecer. Entonces, la población europea comienza a vivir una sensación de progreso nunca antes experimentado. Tienen paz, sus países han dejado de pelear, parece que han llegado a un acuerdo y están desarrollando una ciencia y tecnología nunca antes vista en la historia de la humanidad. Los inventos aparecían cada año, cosa a lo cual no estaban acostumbrados. Entonces, el europeo promedio se sentía que vivía una belle époque, una bella época, una época de progreso, de desarrollo, una época de avance, una época donde ellos, los europeos, se sentían en la cúspide. Y no te olvides, es la segunda mitad del siglo XIX. Y mientras esto pasaba en el plano tecnológico y científico, en la ciencia de la biología tenemos los avances y descubrimientos que estaban haciendo personas como Darwin, acerca de la selección natural, acerca de la ley del más fuerte. Entonces, muchos de estos europeos comenzaron a tomar las propuestas de Darwin y lo llevaron a una propuesta racista y dijeron, Darwin tiene razón, existen razas superiores y razas inferiores. Darwin nunca dijo eso, ¿eh? Darwin nunca dijo eso, pero la gente lo entendía como quería. Entonces nosotros, los europeos, que tenemos paz, tenemos progreso, tenemos tranquilidad y tenemos avances científicos, vacunas, autos, tenemos cine, nunca antes visto, nosotros, es la prueba clara de que nosotros somos superiores al resto. ¿Y cómo somos nosotros? Blanquitos, ojitos claros, desteñidos, rubios. Por lo tanto, la raza blanca, la raza aria, que raza no existe, pero así lo dijeron ellos, es superior. Y acá está la prueba. Tenemos paz, tenemos tecnología. Y comenzó todo ese sentimiento racista eurocéntrico, ya antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Comenzó eso, porque se sintieron mejor por lo que estaban experimentando, ¿no? Por lo que estaban experimentando. Pero lo que no sabían, mientras ellos vivían eso, decían, mira qué bonito, mira todo lo que vivimos, desarrollo, paz. El mundo tiene que darnos las gracias por lo que estamos haciendo. Nosotros somos la raza superior, nosotros somos los que traeremos la paz, el orden. Nosotros traemos el progreso. El mundo tiene que agradecernos lo que nosotros estamos haciendo. Así decían ellos, no es broma, no es broma, no estoy bromeando. Ustedes vean en literatura, cuando tu profesor de literatura te habla de ese famoso periodo del siglo XIX entre barbarie y civilización. La gente decía, los africanos les estamos llevando progreso a los africanos, a los americanos y a los asiáticos. Obvio que lo mínimo que esos pueblos deberían darnos son su materia prima, su guano, su caucho, su algodón, porque una con otra, nosotros los europeos les estamos llevando civilización, les estamos llevando radio, cine, esa gente que sabe pues de radio y cine. Entonces, en agradecimiento, lo mínimo que esa gente debe hacer es darnos su materia prima, para que nosotros le sigamos pues trayendo la civilización y la cultura. Así lo pensaban, así lo veían. Y así era como justificaban el maltrato,
que muchos pueblos europeos o muchos gobiernos europeos realizaban contra comunidades indígenas de varias partes del planeta o contra lugares de América, de África y de Asia que eran maltratados, humillados o que sufrían masacres. Porque ellos decían pues que era lo mínimo que debían estos pueblos pobres, entre comillas pobres, incivilizados y bárbaros, pagar por la civilización que Europa les llevaba. Llegaron al punto de decir que Dios quería eso. Imagínate. Así cuando me dicen, profe, ¿por qué Hitler era tan racista? Europa era racista. Pero mientras ellos vivían ese periodo, el pueblo común y corriente, el pueblo de a pie, vivía ese periodo de paz, desarrollo, prosperidad, esa bella época, Belle Époque, lo que no sabían era que sus gobiernos se estaban preparando para una guerra. Por eso se llama paz armada. Porque durante ese periodo, donde la gente como tú y como yo, que no formamos parte del gobierno, vivíamos esa paz y prosperidad y nos sentíamos bien, los gobiernos de Francia, Alemania, Inglaterra, sabían que debían armarse y prepararse porque una guerra se avecinaba. Y estaban forjando alianzas, como la Triple Alianza, formado por Alemania, Austria, Hungría e Italia, o la Triple Entente, formado por Inglaterra, Francia y Rusia. Lo que sucedía era lo siguiente. Las grandes potencias europeas eran Inglaterra y Francia. Eran las grandes potencias. Inglaterra y Francia ven aparecer a partir de la década del 70 del siglo XIX una nueva potencia, Alemania. Aparece una nueva potencia, que es Alemania. Alemania, para poder desarrollar su economía industrial, revolución industrial, necesita territorios de donde sacar materia prima, es decir, algodón, guano, etc. Y necesita lugares donde vender sus productos, o sea, mercados. El problema para Alemania era que Inglaterra y Francia poseían las mejores zonas del planeta donde había materia prima, algodón, guano, oro, ¿no? Y poseían también Inglaterra y Francia los mejores lugares donde podías vender esos productos. Entonces, Alemania entra a rivalizar con ellas dos. ¿Entiendes? Entra a rivalizar con ellas dos. Como Alemania quiso negociar con ellas, Inglaterra y Francia, e Inglaterra y Francia se negaron, Alemania comenzó a prepararse para una futura contienda donde Alemania buscaba vencer a Inglaterra y Francia, sentarlos en una mesa de diálogo, o sea, con un tratado, y quitarle territorios a ellas para que Alemania tuviera esos territorios. O sea, en realidad, la guerra se da porque Alemania requiere espacios geográficos donde sacar materia prima y donde meter sus productos, pero dichos espacios geográficos no eran libres y autónomos, porque esos espacios geográficos ya los tenían dominados los ingleses y franceses. ¿Entiendes? Es así. Inglaterra y Francia tenían un pasado entre ellos de crisis y de enfrentamiento, pero Inglaterra y Francia prefirieron pues malo conocido que bueno por conocer. Profe, ¿y los demás países? Ah, Rusia es una potencia de segundo orden, pero Rusia, por su ubicación geográfica, aquí, aquí, podía atacar a Alemania por el este, pues. Por eso es que Francia e Inglaterra dicen, oye, Rusia hay que jalarla. ¿Entiendes? Por eso. Y Rusia dice, ya, pero ustedes me ganaron una guerra, la guerra de Crimea. Entonces Francia e Inglaterra dicen, ya, vamos a una cosa, tú tienes salida al mar, pero únete a nosotros. Por eso es que Rusia forma parte de esta alianza. Y Austria-Hungría y Italia también querían su parte. También Austria-Hungría y Italia son potencias de segundo orden. Las grandes potencias son Alemania, Inglaterra y Francia. Y estos gobernantes que tú ves aquí son los que inician la Primera Guerra Mundial. Son los que inician la Primera Guerra Mundial. Así que la causa principal, porque estamos yendo de la causa principal a la menos principal, es el imperialismo. ¿Qué es el imperialismo? Es una fase del capitalismo donde las potencias que ya han desarrollado revolución industrial buscan controlar mercados y colonias mundiales.
El mercado es el lugar donde tú vendes tu producto terminado y la colonia es el lugar donde tú sacas materia prima de precio barato. Los mejores mercados y colonias ya los tenían dominados Inglaterra y Francia. Alemania quería su porcentaje, por eso es que entran en guerra. El revanchismo francés. ¿Por qué Francia quería un revanchismo? ¿Por qué quería una revancha, una venganza con los alemanes? Ah, es que Alemania antes se llamaba Prusia, ¿ya? Y la Alemania de hoy la conformaban 30 estados. Entonces Prusia le hace la guerra a Francia para quitarle 2 estados alemanes, Alsacia y Lorena. Entonces, en 1871, cuando se inicia la paz armada, Prusia derrota a Francia, le quita 2 territorios y la humilla. Entonces, Francia se queda con la sangre en el ojo, pues. Francia se queda picona. Por eso que Francia le tiene una cólera a los alemanes. ¿Mm? Y luego viene la crisis de los Balcanes, que es el lugar por donde Rusia quiere salir al mar, pero está hecho con Austria. Acá, mira, 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 mira. Estas zonas son los Balcanes. Esta zona. Entonces, Austria salía por acá y Rusia también quiere salir por esta zona, acá, al mar Mediterráneo, de frente. No, ¿por qué no sale por acá, profe? Lo que pasa es que acá está el imperio turco, pues. Entonces, Rusia no quería tener problemas con el imperio turco. Entonces dice, mejor salgo por acá. ¿Me entiendes? Por acá. Entonces, esa es la zona de los Balcanes. Y es aquí donde estalla la guerra. Es ahí donde estalla la guerra. ¿Por qué? Porque ahí se va a dar el famoso pretexto, el atentado en Sarajevo o atentado de Sarajevo, que es el asesinato del archiduque. Archiduque es príncipe heredero. Archiduque es el príncipe heredero del imperio austrohúngaro. Ahí están las alianzas. Esta es la triple alianza y esta es la triple entente. ¿Ya? Aquí tienes a el rey Jorge de Inglaterra, al zar de Rusia, Nicolás, y a Poincaré, y aquí tienes a el Kaiser de Alemania, el rey de Italia y el de Austria-Hungría. Acá está el atentado en Sarajevo. Él era el sobrino de él. Él se llama Francisco José, emperador de Austria-Hungría, y él era su sobrino, Francisco Fernando. Esta es su familia. Él y su esposa deciden ir a esta zona, a esta zona. Acá está Sarajevo, capital de Bosnia. Ahí deciden ir. Esa zona odiaba a los austriacos porque los austriacos los habían invadido. Entonces, ellos habían acordado que iban a asesinar a cualquier miembro de la familia real, o sea, de la familia austriaca, si es que pisaba territorio. Y él va, ¿no? Él va, desoyendo los consejos de su sistema de inteligencia. Y lo salen matando a él y a su esposa. Encima su esposa está embarazada, dejando sin heredero al príncipe, al emperador. Aquí está ya todo. Él muere asesinado el 28 de junio de 1914. El emperador dio un ultimátum a toda la región, en especial al país de Serbia, ¿no? Y le dice, quiero que me den a los culpables, si no inicio una guerra. Y como Rusia quería quedar bien con la zona, Rusia dice, no, si Austria hace eso, yo entro en guerra. Y así es como comienza la guerra. Vamos con la guerra. A ver, hasta aquí quiero ver si tienen alguna pregunta o duda, ¿ya? ¿Alguna pregunta o duda? Pregunta, duda o consulta, entra un rato, por favor, por hablarte un poquito nomás de los enfrentamientos, porque la idea es que sepas de qué trata la guerra, más allá de las batallas. Y eso ya se ve con más tranquilidad en intermedio. Preguntas y consultas, por favor. Aprovechen. Preguntas, consultas, comentarios, dudas. ¿Ya? Voy a estar unos minutos acá. ¿Están ahí ustedes? ¿Mm? Ah, ya, hola Pedro, ¿cómo estás? Ni te estoy hablando solo yo.
Gracias, Fabricio. Los demás, chicos, ¿de qué hablas solo? A ver, ¿en qué está? No, España tenía problemas internos con la monarquía española, es más, en esa época estaban con problemas por establecer la república, así que España y Portugal no han participado en las dos guerras. En ninguna de las dos guerras han participado. ¿Ya? Tengo mi libro al costado, dice. Claro, a ver, te explico, te explico. Los austriacos, Jeremy, los austriacos, vamos a entrar aquí. Los austriacos, acá está Austria, ¿ya? Son un país llamado Mediterráneo, es decir, no tenía salida al mar. Entonces, ¿qué es lo que hace Austria para tener salida al mar? Los austriacos terminan invadiendo esta zona de aquí. Esta zona de aquí es la zona de Bosnia. Bosnia. Entonces, los austriacos invaden Bosnia para tener salida al mar, ¿ya? Porque Austria no tenía salida al mar. Entonces, toda esta zona de aquí es Bosnia. Los bosnios son de nacionalidad distinta a la austriaca. Los austriacos son austriacos y los bosnios son bosnios. Pero la nacionalidad en esta época está amarrado a algo que ya no se usa, pero que en esta época se usaba, que era el concepto de raza. Entonces los austriacos eran de raza germana, al igual que los alemanes, mientras que los bosnios eran de raza eslava. ¿Estamos claros? Entonces, ahí tenemos otro problema, que encima que es un país invadiendo a otro, es una raza, entre comillas, se utilizaba ese término en esa época, dominando a otra raza. Y a eso súmale que los austriacos son cristianos católicos y los bosnios eran entre ortodoxos y musulmanes. Entonces tienes diferencias nacionales, diferencias raciales o étnicas, como se le llama ahora, y diferencias religiosas. Entonces todo esto hacía que hubiera dentro de Bosnia tres grupos bien marcados. Tres grupos bien marcados. Estaban los bosnios que decían, bueno, pues ya hay que estar al lado de los austriacos, ¿qué nos queda? A nada. Había un grupo que estaba conforme con la invasión y con el dominio austriaco, que era un grupo pequeño. Había otro grupo que decía, no, hay que independizarnos. Hay que independizarnos de los austriacos y ser un país libre e independiente. Y había otro grupo que decía, no, hay que independizar a los austriacos, sí, pero unirnos con Serbia, que está acá, y formar un solo país. Entonces tienes tres posiciones claras dentro de Bosnia en relación al dominio austriaco. Posición número uno, seguir con los austriacos. Posición número dos, independizarse. Y posición número tres, independizarse y formar parte con Serbia de un gran país. Esas eran las tres posturas. Obviamente, en esas posturas, al mismo tiempo hay versión moderada y versión radical. Entonces, había una versión radical terrorista llamado la Mano Negra, que quería la independencia de Bosnia, de Austria, pero a través del terror, a través de la muerte, de los atentados. Cuando existe una forma de pensar así, a eso se le llama terrorismo. El terrorismo es el grupo de personas que busca obtener un fin, busca obtener un objetivo, pero aquello lo busca hacer en base al terror, a la muerte, al asesinato, a los atentados. Entonces, la Mano Negra era un grupo nacionalista de tipo terrorista. Entonces, ellos habían amenazado que si algún miembro de la familia real pisaba territorio bosnio, ellos lo matarían porque buscaban independencia. Por eso que terminan dándose el atentado en Sarajevo, ¿no? Porque un grupo radical que buscaba la independencia, pero de manera violenta, es quien termina matando al archiduque. Así fue la cosa.
Vamos a hacer alguna pregunta más. ¿Todo bien, Jeremy? Exacto, Johan, exacto, exacto. En realidad, el término terrorista se le da a toda persona o grupo de personas que quiere obtener un objetivo, pero para dicha obtención del objetivo utiliza la violencia y el terror. Tú puedes ser un cristiano católico en cualquier parte del mundo y para poder imponer tu cristianismo comienzas a matar musulmanes, eres terrorista. Tú puedes ser musulmán y para obtener tu objetivo comienzas a meter coche bombas, eres un musulmán terrorista. Tú puedes ser judío y haces lo mismo, judío terrorista. Tú puedes ser un capitalista y para imponer el capitalismo comienzas a matar, eres un capitalista terrorista. Como acaba de poner Joher, el ejemplo. Eres un socialista radical y para alcanzar el socialismo en el Perú vas a comenzar a hacer atentados y matar seres humanos, eres un terrorista, socialista terrorista. Entonces el terrorismo es una forma de imponer tu postura independientemente de tu ideología, independientemente de tu filiación o pensamiento. El terrorismo es más que nada un método, ¿no? De querer llevar a cabo algo. En el Perú, el terrorismo fue de corte socialista, pues. Como bien lo ha puesto ahí Sendero Luminoso, el MRTA, ¿no? El Movimiento Revolución de Tupac Amaru. Fue así. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien hasta aquí? Te pasamos rápido a ver las batallas. ¿Está bien? Porque la idea del tema hoy era ver más o menos las causas, los antecedentes. O algo rápido de las batallas. Aquí están los bloques que van a enfrentarse. ¿Está bien? Pero mira lo curioso, ¿ah? Que ni bien estalla la guerra, todos entran en guerra, menos Italia. Italia, recontra arrugadora, Italia no entra en guerra. Italia, Austria entra en guerra. Rusia le declara la guerra a Austria. Alemania entra en guerra, pero Italia no. Porque Italia argumenta que su alianza con Alemania y Austria existía, sí, la Triple Alianza. Pero ¿qué decía Italia? Pero mi obligación en ir a guerra a favor de Alemania y Austria era siempre y cuando Alemania y Austria fueran atacadas. Pero ellas no están siendo atacadas, ellas están atacando, entonces nada me obliga a mí ir a guerra. Lo que pasa es que Italia comienza a tener conversaciones con Inglaterra. E Inglaterra convence a Italia de que se pase al otro bando. E Italia formó parte de la Triple Alianza, sí, pero nunca peleó a favor de la Triple Alianza. Recontra traidora, se pasa a la Triple Entente. Así fue. Los alemanes sabían que tenían enemigos en el frente oriental o frente del este y en el frente occidental o frente del oeste. Así que Alemania decidió atacar primero a Francia y luego a Rusia. Y está. Invade Bélgica para meterse por Bélgica a Francia, ¿no? Eso se llama guerra de movimientos, cuando los franceses logran detener a los alemanes. Y cuando los detiene, comienza la famosa guerra de posiciones o guerra de trincheras, ¿no? Ahí se van a dar dos grandes batallas. La batalla, bueno, más, obviamente, mucho más batallas, pero la batalla de Verdún y la batalla de Somme. Cuando yo estudiaba en el colegio y en la academia, a mí me dijeron que la batalla de Verdún fue la batalla más sangrienta de la Primera Guerra Mundial. Así me dijeron. La batalla de Verdún fue la batalla más sangrienta de la Primera Guerra Mundial. Y la batalla de Somme era la primera batalla donde se usó tanques de guerra. Los primeros tanques de guerra fueron ingleses. Pero con los nuevos descubrimientos, los nuevos hallazgos, tanto en arqueología como en documentación, se ha llegado a la conclusión que no, que la batalla de Somme, además de ser la batalla donde se utilizó tanques por primera vez, fue también la batalla donde hubo la mayor cantidad de muertos. Y Verdún ha pasado a ser ya no la batalla con mayor cantidad de muertos de la Primera Guerra Mundial, ya no, sino que ha pasado a ser la batalla más larga.
Esta batalla duró de febrero a noviembre. Larguísima esta batalla, ¿no? El de la fortaleza de Verdún, en Francia. Las dos son en Francia, ¿eh? Las dos son en Francia. Las dos son en Francia. Y las dos son victorias aliadas, o sea, victorias de los franceses y los ingleses. La guerra submarina se da cuando los alemanes intentan tomar posición del mar y de esta manera evitar que Inglaterra tenga suministros. La batalla más famosa de este periodo, o más el combate, porque cuando es en mar es combate, más famoso fue el combate de Jutlandia. Pero los alemanes se dieron cuenta que aún ganando el combate de Jutlandia, que no está en el PPT, no te asustes, ya, aún ganando el combate de Jutlandia, iba a ser demasiado costoso en hombres y en barcos seguirse enfrentando a los ingleses en el mar. Así que los alemanes tomaron la decisión de iniciar el ataque submarino, utilizando obviamente los submarinos. Es en ese ataque submarino, ¿no? Que es un ataque, pues, llamaríamos oculto, medio cobarde, donde los alemanes terminan hundiendo un barco civil llamado el barco Lusitania, que era un barco inglés. Lo que se sospecha es que los ingleses estaban utilizando barcos civiles para trasladar armas al ejército. Entonces los alemanes se enteran de eso y comienzan a atacar los barcos civiles. Pero en el caso específico de Lusitania, es obviamente que mueren civiles que no deberían morir, pero además mueren norteamericanos. Y esto hace que Estados Unidos le diga a Alemania, oye, ¿qué pasó? ¿Es que matas a mi gente? Entonces Alemania y Estados Unidos llegan a un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? Que Alemania no volvería a hacer ataques submarinos, no haría ese tipo de guerra. Entonces Alemania deja en 1915 de realizar ataques submarinos. Pero llega 1917. ¿Qué había sucedido? Cuando la guerra estalló, nadie creyó que primero nadie creyó que la guerra se iba a dar. Porque dijeron, ah, no, mentira. Eso fue lo que la mayoría pensó. Hubo un grupo que dijo, no, la guerra se va a dar. Sí, 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 esto se la tienen jurada hace tiempo. Pero va a durar meses. Así que la mayoría, ¿ya? La mayoría pensaba que la guerra duraría meses. El más pesimista de todos eran los alemanes. Los alemanes pensaron que la guerra duraría máximo 2 años. Dijeron, 2 años va a durar, ¿ah? No mucho, créeme, 2 años dura. 2 años. Ya la guerra se iba por su tercer año. Entonces, no había economía preparada para aguantar tantos años de guerra. Entonces, cuando llega 1917, el tercer año de la guerra, nadie, ni los más pesimistas que habían sido los alemanes, estaban preparados para tal crisis económica. ¿Y esto qué generó? Generó que todos los países en conflicto entraran en crisis. Francia va a tener huelgas, los soldados se van a levantar porque nunca habían visto una guerra de esta magnitud y estas características, ya no querían seguir peleando. Es famosísima la historia que en 1914, en diciembre, los alemanes y franceses, por mutuo acuerdo, o sea, los comandantes no lo aceptaron, sino los propios soldados dejaron de pelear para celebrar Navidad juntos. Es conocida esa historia, ¿no? En Alemania hay huelgas, en Francia los soldados se levantan y no quieren pelear, tuvieron que fusilar a una serie de revoltosos, Rusia va a sufrir una revolución que la veremos en la próxima clase, todo fue un acabose. Y en ese momento Alemania toma la decisión de volver a hacer la guerra submarina. Y para evitar que Estados Unidos se meta, porque había quedado con Estados Unidos que no lo iba a hacer, Alemania le pide a México, o bueno, le iba a pedir a México que México atacara a Estados Unidos. De esa manera Estados Unidos estaría entretenido en el conflicto con México y no podría meterse en la guerra en Europa. Ahora, todo esto que te he contado era un plan alemán que estaba escrito en un telegrama y el telegrama debía llegar a México, pero nunca llegó, porque fue interceptado por los ingleses y se lo llevaron a Estados Unidos. Dijo, mira Estados Unidos lo que te quiere es Alemania, mira, 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 mira. Es el famoso telegrama Zimmermann. Y es ahí donde Estados Unidos entra en la guerra, ¿ya? Entra en la guerra. Y con el ingreso de Estados Unidos a la guerra pues termina inclinándose a favor de Inglaterra y Francia. Porque Estados Unidos trajo más soldados, trajo más dinero, etcétera, ¿no?
la segunda batalla de Marne, que al final será la última batalla. Curioso, un dato curioso es que Alemania no fue invadida en la Primera Guerra Mundial, pero Alemania pues sabía que no iba a dar más. Alemania tenía clarísimo de que no iba a poder vencer. El frente oriental, tenemos cómo eran las trincheras, no te preocupes, ya está en tu plataforma todo esto para que lo puedas revisar, mira cómo eran las trincheras. Ahí están los submarinos de la Primera Guerra Mundial, mira, también está en tu plataforma ya. Y acá están los tanques, esos tanquecitos, tanquecitos. ¿No? Más que cañón, esto es una metralleta, es esto, ¿no? Ese son los tanques. Hasta la Fuerza Aérea, ¿no? El famoso Barón Rojo, de la Luftwaffe alemana. Oriental, que lo veremos en la próxima clase, vamos a ver el frente entre los alemanes y los rusos, que termina generando la Revolución Rusa, pero eso lo veremos en la próxima clase. Ahí está, ¿no? Esta es la bandera de Rusia. O sea, esta es la bandera rusa durante la Revolución Rusa. Esta es la bandera rusa durante la Revolución Rusa. ¿Ya? Esta es la bandera alemana durante la Primera Guerra Mundial. Y al final tenemos las consecuencias. Perdón. El Tratado de Versalles, donde Alemania es obligada a firmar la paz, ¿no? Alemania es responsable de la guerra, Alemania debía pagar a todos los países. Alemania dejó de pagar recién en el año 2010, imagínate. El Kaiser debía de tribunal, nunca fue, se escapó, se fue a los Países Bajos, ahí muere. Alemania perdía todas sus colonias, Alemania perdía territorios a favor de Polonia, Alemania desmilitarizó sus fronteras, su ejército fue reducido a 100.000, su fuerza aérea y marina fue destruida. ¿Mm? Acabaron los imperios alemán, austrohúngaro y ruso. Alemania se convierte en una república, Austria-Hungría se divide y Rusia se convierte en Unión Soviética. Nuevas potencias económicas. Aparece Hitler y Mussolini y se da la Sociedad de Naciones. ¿Qué te parece la Ley de la Justicia, no? La Sociedad de Naciones, que es el antecedente de la ONU. ¿Verdad, chicos? Sí, muy afectada. La tregua de Navidad. Exacto. Por favor, pasen a la práctica. Por favor, pasen a la práctica. ¿Ya? Pasen a la práctica, por favor. Pasen a la práctica. Hagan la práctica, por favor. A ver, ¿dónde está? Vayan haciendo la práctica. Está activa la práctica. Por favor, vayan haciéndola. Si tienen más preguntas y consultas, háganlas, por favor. Sí, Alemania fue muy afectada, muy, muy afectada. Por eso es que al final los alemanes terminan eligiendo a Hitler, pues. Por eso es que los alemanes terminan eligiendo a Hitler como su líder. Pasen a la práctica, por favor. Está sencilla. La práctica, ustedes, los que han hecho la práctica en mi curso, saben. La práctica es lo que se ha hecho en clase. No es la clásica que hacen ustedes memes, ¿no? Que dicen, pues, el profesor enseña uno más uno y en la práctica pide, pues, que saquemos la fórmula de la velocidad de la luz. No, 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 no. Si yo te enseño uno más uno, la práctica es cuánto es uno más uno. Punto. Y es una práctica, es para que más o menos sepamos cómo vamos. Y es, no es que te van a castigar, te van a bajar la nota, te van a jalar. No lo ven así, no lo ven así. No lo ven así, por favor, por favor. ¿Ya? Listo, Cristo. ¿Prestaste atención a la clase? Prestaste atención a la clase. Todo lo que está en la práctica está en la clase. Bien, Johanna. Bien, bien, bien. Todo lo que está ahí es tu propia. Tú mismo te vas evaluando. ¿Ya? Tú mismo te vas evaluando. No le tengan ningún reparo, ninguna situación incómoda con las prácticas. Al contrario, como tus trivias ahí que te ponen en internet ahí. Algo sencillo. ¿Mm? Bien, Angie. Sí que tienen una película para ver el fin de semana. 1917. La primera escena es muy buena, ¿ah? Es una escena larga. Fabricio. ¿Ven? Entonces ahí también ya uno se va diciendo, ah, ya, entonces la próxima me tomo más tiempo.
A todos nos ha pasado, a mí también. A veces me pongo a hacer trivia de historia universal y salgo, digo, ¿por qué me equivoqué en esta? Ah, leí mal. Imagínate. A veces nos pasa, nos pasa. Pasa en la vida, pasa en TNT. ¿Mm? Bueno, chicos, claro, o sea, problemas. Siempre ponerse así, retos, metas. Ahí fue donde se inicia todo, pues. Exacto, Paloma, ahí se inicia todo. Pero ya la tensión venía, la paz armada, ¿no? Ya la tensión venía, ya se la tenían ya jurada, solamente había que ver dónde estallaba todo, ¿no? Y estalla, pues, en este conflicto que tienen los austrohúngaros con la región de los Balcanes. Pero ya se venía, ya se veía venir una guerra, ya se veía venir. Ujú. En realidad sí, en realidad los alemanes han sido los alemanes como pueblo han sido los malos de la película, entre comillas, pero uno hay que tratar de ver pues cuál es la diferencia, ¿no? Pero sí, pues como bien dices tú, Paloma, siempre uno culpando a los alemanes, pero si se dan cuenta, el gobierno alemán quiere conseguir algo con la Primera Guerra Mundial, que es tomar territorios, pero territorios que ya tenían los gobiernos ingleses y franceses. Bien, Natalie, ¿no? Ahí está el punto. O sea, ya esos gobiernos ya no tenían esos territorios. O sea, no es que Inglaterra y Francia están yendo pues a salvar al mundo, nada. Bueno, chicos, no le quito más tiempo para que ustedes puedan descansar sus 15 minutos y venga el siguiente tema, que es geometría creo que es, o trigonometría. Yo siempre me confundo los dos cursos. Soy malísimo en eso. Geometría creo que está ahorita, ¿no? Listo, Pedro. Geo, claro. Y creo que están teniendo clase de geometría con el profesor Almerco. No, sí, porque antes tenía un profesor Chumo y creo que el profesor Almerco lo está reemplazando. Creo que va por ahí, ¿no? Si es así, si es el profesor Chumo, le da mis saludos también. Y ese profesor Almerco, mi amigo Almerco, ya, dele mis saludos a mi amigo Almerco. El profesor Torres de Historia Universal le manda saludos y dice, ¿no? Porque siempre que me comunico con él es porque necesita algo nada más. Bueno, chicos, pasen un feliz año. Gracias, Natalie. ¿Ya? Nos vemos, gracias, Pedro. Gracias a todos, ¿no? Gracias, Johan. Pasen un feliz año, ¿ya? Ustedes también. No, 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 no soy de usar juego pirotecnia. A lo mucho que utilizo, Natalie, son chispitas mariposas. No sé si sigue llamándose así. Esa chispita que tú lo prendes y botas su lucecita. A lo mucho, a lo mucho. No, no me gusta mucho usar este juego pirotecnia. No, 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 no tengo ese complejo medio piromaníaco, ¿no? Exacto. El la mariposita, exacto. Pasen un feliz año, chicos. Pasen un bonito año, ya saben, por favor. Diviértanse, pásenla bien, pero no bajemos la guardia. ¿Sí? No bajemos la guardia, no nos descuidemos. Esto no es que tenga un inicio y un fin, y el fin va a ser este año, el próximo año, sino que va a ir poco a poco diluyéndose, poco a poco, pero como ya le dije al inicio, hay costumbres que tenemos que ir dejando de lado, ¿no? Como la costumbre de si estamos agripados, si tenemos una gripe o una tos, hay que usar mascarilla. No solamente para no contagiar al resto, sino también para que nuestras defensas al estar bajas no nos contagien. Entonces ya es una cosa que debemos comenzar a tomar como lo hacen en otros lugares del planeta. ¿Ya? Entonces, cuídense bastante. Pasen un bonito año con su familia, con sus seres queridos, con las personas que ustedes estiman y con ellos pásenla bonito. ¿Ya? Cuídense. Hasta el próximo año, que es la próxima semana. Cuídense bastante, chicos. Gustazo.